En el año 1260 dos enormes ejércitos mongoles estaban listos para despedazarse entre ellos en las llanuras de Mongolia. Llevaban los mismos símbolos, obedecían al mismo cielo eterno y venían de la misma sangre. Aún así, estaban preparados para matarse sin piedad. Aquello era lo que quedaba del imperio más gigantesco que había existido hasta ese momento. Dos nietos de Genghis Khan convertían el legado de su abuelo en una guerra familiar. Ahí empezó la grieta que terminó rompiendo el corazón del imperio y marcó el inicio de su caída, porque el imperio mongol jamás fue derrotado por un enemigo capaz de vencerlo de frente, terminó consumiéndose desde dentro, destruido poco a poco por las mismas fuerzas que lo hicieron poderoso, la ambición descontrolada de sus herederos, la influencia de las culturas que creían haber sometido, y una enfermedad mortal que viajó junto a sus caravanas y acabó con más vidas que todas las campañas militares juntas. Esta no es la historia de una potencia invencible. Es la historia de cómo incluso lo más fuerte puede destruirse a sí mismo. En el año 1207, un hombre que de niño había llevado un yugo de madera atado al cuello, que fue abandonado por su tribu cuando apenas era un muchacho y que sobrevivió robando animales pequeños para no morir de hambre, se había convertido en el dueño del territorio más extenso, jamás controlado por una sola persona. Ese hombre se llamaba Temujin, y el mundo lo conocería como Genghis Khan. Su vida demostraba que el origen humilde no importa demasiado cuando alguien tiene una voluntad capaz de aplastar cualquier obstáculo. Para entender cómo cayó el imperio mongol, primero hay que comprender cómo fue levantado. Porque ningún derrumbe se entiende sin mirar antes los cimientos que sostenían todo. Las estepas de Asia Central eran un inmenso océano de hierba que se extendía desde el mar Caspio hasta Manchuria, y durante el siglo XII estaban llenas de tribus nómadas que pasaban la vida entera guerreando entre ellas. Tártaros, naimanos, merquitas, queraitas y mongoles llevaban generaciones enteras matándose por venganzas antiguas y alianzas que cambiaban todo el tiempo. Aquello solo dejaba dolor y atraso. Temujin nació alrededor del año 1162. Su padre era un jefe menor de clan y fue envenenado cuando el niño apenas tenía 9 años. Después de su muerte, la familia cayó en una miseria terrible, y hasta los aliados más cercanos los abandonaron en medio de la estepa para que sobrevivieran como pudieran. Lo que vino después parecía demasiado increíble para ser real. Temujin fue capturado y convertido en esclavo por tribus rivales. Logró escapar gracias a una familia que decidió ayudarlo. Más tarde, los merquitas secuestraron a su esposa Borte, y aún así siguió adelante. Poco a poco, empezó a formar alianzas con una paciencia enorme y una habilidad política que sorprendía a todos. Los guerreros empezaron a seguirlo porque notaban algo raro en él. Premiaba la lealtad y castigaba la traición siempre de la misma manera. Eso generaba confianza en un lugar donde nadie confiaba en nadie. En el año 1206, durante el Gran Kurultai, reunido junto al río Onon, todos los jefes de las tribus lo proclamaron Genghis Khan, el gobernante supremo de los mongoles, unidos por primera vez en su historia. Después de eso, levantó un ejército completamente distinto a cualquier otro que existiera en el mundo. La caballería mongola era rápida, brutal y organizada, podían recorrer enormes distancias en un solo día, mientras otros ejércitos necesitaban casi una semana. Fingían retiradas para atraer enemigos a trampas perfectamente planeadas, y luchaban incluso bajo temperaturas insoportables de 40 grados bajo cero. Pero la fuerza mongola no estaba solo en sus soldados, también estaba en la información. Genghis Khan creó una red de espías que conseguía detalles precisos de cada enemigo antes de atacar. Sabía qué ciudades podían rendirse, quiénes odiaban a sus gobernantes y dónde estaban los puntos débiles de cada reino. Además, creó la Yasa, un código de leyes que cambió por completo la vida de las tribus. Prohibía el robo entre mongoles, permitía la libertad religiosa en los territorios conquistados, castigaba la cobardía con la muerte y recompensaba el valor sin importar el origen familiar. En un mundo donde la sangre decidía todo,
él convirtió el mérito en la regla principal. Y eso hizo que muchos antiguos enemigos terminaran siendo sus soldados más fieles, cuando murió en el año 1227, probablemente debido a heridas provocadas por una caída de caballo durante una campaña en el norte de China. Había creado un imperio que se extendía desde el Océano Pacífico hasta el mar Caspio. Destruyó el poder de los Jurchen en China, arrasó los grandes estados de Asia Central y abrió el camino hacia Europa Oriental. Todo eso ocurrió en apenas 20 años de conquistas continuas, pero junto con su muerte, apareció también el problema que terminaría destruyendo todo. Genghis Khan dejó 4 hijos legítimos llamados Jochi, Chagatai, Ojedei y Tolui. A cada uno le entregó ejércitos, territorios y responsabilidades, siguiendo la tradición mongola de repartir el poder del padre entre todos los herederos, en vez de dejarlo concentrado en uno solo. Aquello podía funcionar para un clan pequeño de la estepa, pero era una locura para un imperio que dominaba medio mundo. Durante ese tiempo, un mensajero mongol podía cabalgar desde las costas del Pacífico hasta el mar Adriático, sin abandonar nunca territorio del imperio. Cada noche, encontraba puestos oficiales, donde descansaba, comía y recibía caballos frescos para continuar el viaje. Ese sistema llamado YAM era una obra de organización tan avanzada que el mundo no tendría algo parecido hasta la llegada del ferrocarril, siglos después. Era probablemente la mejor muestra de lo que llegó a ser el imperio mongol en el momento de su máximo poder, una máquina gigantesca, capaz de controlar territorios inmensos, con una eficiencia que muchos de los reinos conquistados jamás habrían imaginado posible. Después de la muerte de Genghis Khan, el poder principal quedó en manos de su tercer hijo Ogedei, elegido como Gran Khan durante el Kurultai de 1229, mientras sus hermanos controlaban distintas regiones bajo una autoridad que en teoría seguía dependiendo de él. Ogedei tenía un carácter mucho más tranquilo que el de su padre. Era conocido por su enorme generosidad y también por su debilidad con la bebida, una costumbre que terminaría destruyéndolo con el paso de los años. Aún así, resultó ser un gobernante inteligente que entendió algo importante. Conquistar territorios no servía de nada si después no existía una estructura capaz de mantenerlos unidos. Por eso, mandó construir Karakorum, la primera capital estable del Imperio Mongol, una ciudad donde coincidían enviados de Europa cristiana, representantes del mundo islámico y emisarios de las cortes chinas, convirtiéndose en el gran centro político y comercial del mundo conocido. Bajo el mando de Ogedei, los mongoles terminaron de aplastar al Imperio Jin en el norte de China en 1234, sometieron Corea y lanzaron hacia Occidente la campaña militar más brutal que había visto aquella época, dirigida por el famoso general Subotai y por Batu Khan, nieto de Genghis Khan, entre 1237 y 1242. Destruyeron completamente la Rus de Kiev, el conjunto de principados eslavos que siglos después darían origen a Rusia y Ucrania. Moscú fue incendiada, Kiev quedó saqueada y reducida a ruinas, aunque entonces era una de las ciudades más importantes de Europa. Después, atravesaron Polonia y Hungría, derrotando sin dificultad a ejércitos europeos enteros en Légnica, y junto al río Sajó, el miedo que provocaron en Europa fue tan grande que muchos pensaron que había llegado el fin del mundo. Solo la muerte de Ogedei, en 1241, obligó a los príncipes mongoles a regresar a Asia para elegir un nuevo Gran Khan. Y eso terminó salvando a Europa occidental de una invasión que parecía inevitable. Aquellos años fueron conocidos como la Pax Mongólica, una paz construida por hombres capaces de destruir ciudades completas y levantar montañas de cráneos con sus enemigos, pero al mismo tiempo responsables del sistema comercial más extenso que había existido hasta entonces. Gracias a la protección mongola, la ruta de la seda vivió su mejor momento, porque las caravanas podían viajar desde Venecia hasta Pekín, sin miedo a ladrones ni ataques. Cualquier agresión contra comerciantes protegidos por los mongoles era respondida con una violencia aterradora.
Por esas rutas viajaban mercancías, religiones, inventos, ideas, semillas y también enfermedades. Todo se movía con una velocidad que terminó cambiando el mundo entero. Aunque en medio de ese esplendor, el imperio ya llevaba dentro las semillas de su destrucción. Cada nuevo Kurultai, convocado para elegir un gran Khan, se convertía en una pelea política entre las distintas ramas de la familia de Genghis Khan. Todos negociaban, amenazaban y conspiraban para imponer a su propio candidato. Durante la regencia de Toregene, viuda de Ojedei, entre 1241 y 1246, la situación empeoró bastante. Muchos funcionarios competentes fueron apartados y reemplazados por favoritos de la corte. Cuando Guyuk, hijo de Ojedei, fue proclamado Gran Khan en 1246, la rama de Tolui rechazó la decisión, y apenas 2 años después, Guyuk murió. En circunstancias sospechosas, muchos pensaron que había sido envenenado. Desde ese momento, ya se veía claramente el problema que acabaría destruyendo el imperio. Cada sucesión provocaba una crisis, y esas crisis eran cada vez más peligrosas. Hubo un instante concreto en que el imperio mongol dejó de ser una sola potencia para convertirse en varios estados rivales, unidos únicamente por el recuerdo de un origen común. Ocurrió en 1260, cuando dos nietos de Genghis Khan, llamados Kublai y Arik Boke, se proclamaron al mismo tiempo como Gran Khan y mandaron a sus ejércitos enfrentarse entre sí, mongoles, matando mongoles. Para decidir quién tenía más derecho a gobernarlos, parecía una locura. Y las consecuencias fueron devastadoras. Para entender cómo llegaron hasta ahí, hay que comprender el sistema de sucesión creado por Genghis Khan. La tradición consistía en elegir al heredero más capaz entre todos los hombres de la familia gobernante, algo que podía funcionar en grupos pequeños donde todos se conocían, pero resultaba imposible en un imperio que iba desde el Pacífico hasta el Danubio. Los príncipes gobernaban territorios inmensos y apenas se veían entre ellos. Al final, las elecciones se reducían a una lucha de fuerza, donde ganaba quien tenía más soldados y aliados, no necesariamente el más preparado. Cuando Möngke Khan murió en 1259, durante una campaña en el sur de China, comenzó la última gran guerra sucesoria. Kublai, que ya tenía mucho poder en China y estaba rodeado de consejeros chinos, se proclamó Gran Khan desde el norte del país, mientras su hermano menor, Arik Boke, fue nombrado también Gran Khan en Karakorum por los sectores más tradicionales que querían conservar el estilo de vida nómada y desconfiaban de la influencia china. La guerra civil duró 4 años y terminó en 1264 con la rendición de Arik Boke. Pero el daño ya estaba hecho y nunca pudo repararse. Después de esa guerra, el imperio dejó de existir como una unidad real y se convirtió en 4 estados separados que solo reconocían a Kublai de manera simbólica. Por un lado, estaba la Horda de Oro en las estepas rusas y cerca del mar Caspio. También el Ilkhanato en Persia e Irak, el Kanato Chagatai en Asia Central y la dinastía Yuan en China y Mongolia. Estos estados no solo actuaban de forma independiente, sino que en muchos casos se odiaban y entraban en guerra unos contra otros. El conflicto entre la Horda de Oro y el Ilkhanato fue tan brutal como cualquier campaña que los mongoles habían librado contra pueblos extranjeros. Además, la división también era cultural, y eso hizo imposible cualquier reunificación. Cada kanato empezó a absorber las costumbres y la cultura de los territorios que gobernaba. Los mongoles de Persia aprendieron persa y adoptaron el Islam. Los de la Horda de Oro comenzaron a hablar lenguas turcas y siguieron el mismo camino religioso. Los de Chagatai se dividieron entre quienes defendían la vida tradicional de las estepas y quienes querían vivir como sedentarios, mientras en China, los mongoles terminaron mezclándose con la cultura china hasta convertirse en algo intermedio entre ambos mundos. La identidad que antes mantenía unido al imperio empezó a desaparecer poco a poco. La lealtad al linaje de Genghis Khan, la tradición guerrera de las estepas y la yasa,
dejaron de tener el mismo peso en todos los territorios. Hacia el año 1300, la idea de un imperio mongol unido ya era poco más que un recuerdo repetido en títulos oficiales, que nadie tomaba realmente en serio. Lo que quedaba eran 4 estados debilitados por guerras internas y por una transformación cultural que los alejaba cada vez más de sus raíces. Cuando las tropas de Batu Khan incendiaron Kiev en diciembre de 1240 y destruyeron una de las ciudades más importantes de Europa, nadie habría imaginado que apenas 2 generaciones después, los descendientes de aquellos jinetes construirían mezquitas cubiertas de mosaicos y palacios de mármol junto al río Volga. Hablarían turco en vez de mongol y rezarían mirando hacia la Meca 5 veces al día, gobernando como monarcas sedentarios, rodeados de comerciantes y eruditos que habrían parecido extraños a los guerreros de Genghis Khan. La Horda de Oro, llamada así, probablemente por el color dorado de la gran tienda ceremonial de sus gobernantes, dominó las estepas del Caspio y del Ponto, además de las tierras que hoy pertenecen a Rusia y Kazajistán. Mantuvo sometidos a los principados rusos durante más de 200 años, en un periodo conocido como el Yugo mongol o tártaro. Fue el estado mongol que más tiempo sobrevivió, pero también el ejemplo más claro de cómo la asimilación cultural transformó por completo a los conquistadores, sin que ellos mismos lo vieran como una derrota. El cambio definitivo llegó con Berke Khan, sobrino de Batu y gobernante de la Horda de Oro. Desde 1257, se convirtió en el primer líder mongol que abrazó sinceramente el Islam, incluso antes de llegar al poder, y su fe marcó todas sus decisiones políticas. Berke terminó declarando la guerra al Ilkhanato porque Hulagu, el gobernante mongol de Persia, había destruido Bagdad y ejecutado al último califa abasí en 1258 durante una campaña donde murieron miles de musulmanes. Para Berke, aquello no era solo un conflicto político, era una ofensa religiosa personal que exigía venganza. Así comenzó la primera gran guerra entre kanatos mongoles, una guerra donde los descendientes de los hombres que habían conquistado medio mundo juntos, ahora, se mataban entre sí por religión, poder y territorio, algo que Genghis Khan jamás habría imaginado. Después de Berke, la Horda de Oro cambió rápidamente, sobre todo bajo Uzbek Khan entre 1313 y 1341, cuando el Islam pasó a ser la religión oficial y el turco empezó a reemplazar al mongol en la corte y en la administración. Sarai, junto al Volga, creció hasta convertirse en una ciudad enorme llena de mercados, mezquitas y comerciantes, llegados de toda Eurasia. El viejo mundo nómada seguía vivo entre la gente común, pero el poder ya dependía de ciudades y palacios, y eso debilitó a los mongoles. Perdieron la movilidad brutal que los hacía invencibles en campo abierto, sin construir instituciones sólidas como las de los estados sedentarios. Cuando llegaron las crisis internas del siglo XIV, con khanes asesinados constantemente y facciones luchando por el poder, la Horda de Oro quedó atrapada entre 2 formas de vida y terminó debilitándose desde dentro. En febrero de 1258, Hulagu tomó Bagdad, la capital del califato abasí y uno de los mayores centros culturales del mundo islámico. Durante 17 días, la ciudad fue saqueada y destruida. El último califa fue ejecutado, y los libros de la Casa de la Sabiduría acabaron arrojados al río Tigris. Aquello fue un golpe del que el mundo islámico tardó siglos en recuperarse, pero también marcó el nacimiento del Ilkhanato, el estado mongol que gobernó Persia e Irak. Aunque apenas sobrevivió hasta 1335, fue además el kanato que más rápido perdió su identidad mongola, porque los conquistadores terminaron absorbidos por la civilización persa. El persa era una lengua culta, la administración local era sofisticada, y el Islam ofrecía legitimidad para gobernar millones de súbditos musulmanes. Por eso, los mongoles no cambiaron por debilidad, sino por necesidad. Ghazan Khan llevó esa transformación al extremo. Aceptó el Islam, reformó el Estado, dio prioridad al persa,
y se presentó como un soberano islámico tradicional, más que como un jefe de la estepa. Con él, el ilcanato alcanzó estabilidad, pero también dejó de ser verdaderamente mongol. Después, llegaron las rebeliones, las guerras y el colapso. Cuando Abu Said murió sin herederos en 1335, el Estado simplemente se desintegró. El Kanato de Chagatai sufrió otro problema. Nunca supo decidir si quería seguir siendo nómada o convertirse en un estado sedentario. El oeste del territorio, con ciudades como Samarcanda y Bujará, estaba islamizado y urbanizado, mientras el este seguía aferrado a la vida de la estepa y las viejas costumbres mongolas. Unos acusaban a los otros de traicionar su identidad, y las guerras internas fueron constantes. En medio de ese caos, apareció Timur Lenk, conocido como Tamerlán, un líder turco-mongol que aprovechó la desintegración para construir su propio imperio. No descendía directamente de Genghis Khan, pero se casó con una princesa de ese linaje para reclamar legitimidad. Desde Samarcanda, lanzó campañas brutales que destruyeron lo que quedaba de la Horda de Oro, saquearon Delhi y derrotaron incluso al sultán otomano Bayezid, primero en Ankara, en 1402. Tamerlán era tan brutal como refinado, levantaba pirámides con cráneos enemigos, mientras llenaba Samarcanda de mezquitas, poetas y astrónomos. Fue el último gran conquistador, nacido de la tradición de la estepa, aunque lo que creó ya no era un imperio mongol, sino un estado turco-persa e islámico. Murió en 1405, mientras preparaba una invasión contra China, y con él desapareció la última posibilidad de reconstruir el viejo mundo mongol. La dinastía Yuan en China muestra otra cara de la caída. Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, conquistó toda China y fundó la dinastía Yuan en 1279, gobernó desde Pekín, adoptó rituales chinos, se rodeó de consejeros confucianos y comenzó a parecer más emperador chino que Khan mongol. La civilización china absorbió lentamente a los conquistadores. Las campañas contra Japón, Vietnam y Java fracasaron porque la guerra mongola funcionaba en la estepa, pero no en selvas ni mares. Además, aquellas campañas arruinaron las finanzas del Estado. Cuando Kublai murió, sus sucesores eran débiles y el país sufría hambre, inundaciones y rebeliones. En 1368, Zhu Yuanzhang tomó Pekín y fundó la dinastía Ming, expulsando a los mongoles de China. La gran ironía llegó con la peste negra. En 1346, durante el sitio de Kaffa en Crimea, una epidemia empezó a matar a los mongoles de la Horda de Oro. Los cadáveres infectados fueron lanzados dentro de la ciudad, y comerciantes genoveses huyeron por el Mediterráneo, llevando consigo la enfermedad que acabaría matando a millones de personas en Europa. Las mismas rutas comerciales y sistemas de comunicación que habían hecho poderoso al imperio mongol sirvieron también para extender la peste. Desde Asia Central hasta Occidente, la pandemia destruyó ciudades, economías y la confianza en los gobernantes mongoles. Cuando incluso los khanes morían igual que los pobres, desaparecía la idea de que gobernaban por mandato divino. Mientras los mongoles se debilitaban, sus enemigos se reorganizaban. Moscú comenzó a liberarse de la Horda de Oro. Los mamelucos resistían en el sur y la nueva dinastía Ming consolidaba su poder en China. El final del mundo mongol fue lento. Kazán cayó ante Iván el Terrible en 1552. Astracán en 1556. Siberia en 1582. Y Crimea en 1783, bajo Catalina la Grande. Aún así, el legado mongol nunca desapareció del todo. No dejaron pirámides ni grandes monumentos, pero transformaron Eurasia para siempre. Abrieron rutas comerciales, movieron tecnologías, conocimientos y culturas entre Oriente y Occidente, ayudaron indirectamente al nacimiento del Renacimiento y demostraron algo que sigue siendo cierto hoy. Ningún imperio es invencible. Muchas veces, las mismas cosas que lo hacen grande terminan destruyéndolo. La expansión trae riqueza, pero también enfermedades. La adaptación cultural puede convertirse en pérdida de identidad.
y el poder absoluto termina alimentando luchas internas. El imperio mongol conquistó medio mundo y luego se destruyó a sí mismo. Hoy en Mongolia, Gengis Khan sigue siendo un héroe nacional y su rostro todavía aparece en monumentos, billetes y aeropuertos. Quizás esa fue su verdadera victoria, sobrevivir en la memoria mucho después de que su imperio desapareciera para siempre. Aunque el imperio mongol desapareció como fuerza unificada, las heridas y cambios que dejó siguieron marcando el destino de Eurasia durante siglos. Rusia creció aprendiendo muchas cosas de sus antiguos dominadores. Los príncipes de Moscú copiaron sistemas de impuestos, formas militares y hasta maneras de controlar enormes territorios. Poco a poco el alumno terminó reemplazando al viejo amo y comenzó una expansión hacia Siberia que recordaba mucho a las campañas mongolas de siglos anteriores. En Asia Central, las antiguas rutas comerciales nunca recuperaron del todo el brillo que tuvieron durante la Pax Mongólica. Muchas ciudades quedaron vacías o empobrecidas después de las guerras y de la peste, pero el intercambio entre Oriente y Occidente ya no podía detenerse por completo. La pólvora, el papel, la imprenta y muchos conocimientos científicos viajaron gracias a las conexiones que los mongoles habían abierto. Incluso Europa cambió por culpa de ese contacto, porque mientras algunos territorios quedaban destruidos por la peste negra, otros empezaban a transformarse con nuevas ideas y tecnologías llegadas desde Asia. Al mismo tiempo en Mongolia, la memoria de Genghis Khan nunca desapareció. Aunque el país pasó siglos dividido y dominado por potencias vecinas, el recuerdo del gran conquistador siguió vivo entre las tribus de la estepa. Su nombre se convirtió en símbolo de orgullo y resistencia. Siglos después, cuando Mongolia recuperó parte de su independencia moderna, la figura de Genghis Khan volvió a ocupar el centro de la identidad nacional. Su rostro apareció en monedas, monumentos y edificios públicos, como si el tiempo no hubiera podido borrar la sombra del hombre que salió de la pobreza absoluta para construir el mayor imperio terrestre de la historia. Y quizá ahí está la lección más fuerte de toda esta historia. Ningún poder dura para siempre, ni siquiera uno capaz de conquistar medio mundo en apenas unas décadas. Los mongoles parecían imparables cuando cruzaban continentes destruyendo reinos enteros, pero terminaron cayendo por las mismas razones que muchas veces destruyen a los imperios más grandes: las luchas internas, la ambición de sus líderes, la pérdida de identidad y el desgaste de controlar territorios demasiado enormes. Al final, el imperio mongol no fue derrotado por un solo enemigo, fue consumido lentamente por sus propias contradicciones. Y aún así, dejó una marca tan profunda que todavía hoy el mundo sigue viviendo sobre las rutas, las fronteras y las conexiones que aquellos jinetes de la estepa ayudaron a crear.